Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias una vez más por acompañarnos. Estamos en la fase final de la lección número 9. De verdad que ha sido una gran bendición compartir con ustedes en los Salmos en su segunda parte. Recordar a nuestros oyentes que la lección trajo como argumento, como tarea, para memorizar lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. En esta lección número 9 repetimos una vez más el Salmo número 67, versículos 3 y 4. Todos los pueblos te alaben, todos los pueblos te alaben. Da la misma idea ahí. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guardarás a las naciones en la tierra. Ese fue el desafío para memorizar en esa semana y por supuesto un texto que ha estado marchando en cada uno de los subtemas que estuvimos desarrollando durante la semana. Vamos a saludar, como cada día, a nuestro gran hermano, al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros desarrollando estos comentarios en las diferentes lecciones. Pastor Veras, Dios le guarde siempre. Amén. Gracias, pastor. Shalom Aleichem. Gracias, ya hacía falta, ¿no? De verdad que es así. Algunas personas ya lo repiten ahí de memoria con usted. Sí, ya me abordan en las diferentes iglesias donde voy. Algunos no se acuerdan del término. Me dicen, ¿cómo es, pastor? ¿Shalom qué? Shalom Aleichem, que la paz sea contigo, la paz esté contigo. Dígalo un poquito más despacio para que la gente pueda aprenderlo bien. Shalom. Shalom Aleichem. Aleichem. Ya. Aleichem. Sí, sí. Shalom Aleichem. Así es. Para usted, Shalom Aleichem. Amén. Les invitamos para que en este momento pidamos esa paz de Dios en nuestros corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos por todo el cuidado que has tenido con nosotros, por tantas bendiciones que sin merecerlas, aún así nos las ha dado, y también porque hoy nos permites poder estudiar tu palabra, ponernos en contacto contigo. Agradecemos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, vamos a ver así rápidamente los temas que estuvimos trabajando durante la semana. El primer tema que estamos desarrollando en esa semana tenía que ver con nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso nos recuerda a un salmo, el Salmo número 46. Hicimos un fuerte énfasis en este salmo para decirnos que Dios está presente en los momentos de las tribulaciones. Cierto, mi apreciado amigo, y el Salmo 46 vimos que es una joya donde el salmista realmente expone las maravillas de Dios, donde expone el cuidado que tiene para con cada uno de nosotros, y que no debemos tener temor siempre y cuando Dios esté con nosotros en ninguna circunstancia. Por eso él dice, no debemos temer aunque tiemble la tierra, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque clamen a causa de su bravura, nosotros debemos permanecer incólumes con nuestra confianza puesta en Dios. Y es fascinante ese salmo que estuvimos estudiando en el Salmo 46. Eso es así. Vimos un tema muy importante que tiene que ver con la esperanza en medio de la confusión, y hacíamos un fuerte énfasis en que de lo más profundo del corazón, de lo más profundo de su vida, el salmista, o los salmistas, que son varios los que escribieron allí, pues utilizan, además de utilizar figuras literarias, es un sentir, un pensar del salmista en torno a su relación con Dios y la confianza que tenía en el Señor, porque él de inmediato
cuando pasaba por una situación difícil tenía un punto de apoyo, y ese punto de apoyo era el Señor, que respondía conforme a las peticiones y por supuesto a lo que más conviene al ser humano, y veíamos en ese entonces esperanza en medio de la confusión. También estuvimos viendo, pastor, en esa misma entrega, donde la profecía bíblica revela lo que ocurrirá en el mundo. Por ejemplo, la visión de Daniel 7, que muestra un mar tempestuoso del cual surgen naciones, los vientos y la contienda y la guerra que soplan sobre el mar. Sin embargo, también vimos que Dios tiene el control de todo eso. Pienso que definitivamente durante toda la semana, el tema principal de la lección en la semana fue mostrar el gobierno universal de Dios, que su trono está por encima de todo y que nosotros no debemos tener temor siempre y cuando Dios esté con nosotros. Siguiendo en esa dirección, pues, estudiando el libro de los Salmos en su segunda parte, nos dimos cuenta que el Salmo número 47 hace un fuerte énfasis en decirnos que todo está bajo el control de Dios, todo. Cuando se utiliza una expresión como esta, veíamos, pueblos todos, batid en las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Y ese fue el énfasis que estamos haciendo en ese día cuando estamos estudiando el Salmo 47. El énfasis, repetimos, es que Dios hace que los seres humanos puedan ver un futuro brillante, porque Él está al control de todo y está atento a las necesidades de sus hijos para decirle que Dios tiene dominio en todo el planeta. Así es, ese título, Bajo sus pies, está indicando de que absolutamente no hay nada por encima de Dios, nada ni nadie. Su trono está en lo alto, y es una declaración que emula Isaías capítulo 14, cuando está hablando del rey el pseudo rey del norte, que quiere establecer su solio o su trono en la parte norte, donde dice, subiré a las alturas y en el norte estableceré mi trono, porque en el norte no solamente se refiere al norte per se, sino a lo alto que está el trono de Dios por encima de todo trono, y que naturalmente todo dominio, ya sea humano o no, están por debajo de los pies del Señor. Hay una declaración en el mismo libro de los Salmos, un salmo fascinante, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado o por debajo de tus pies. Está diciendo que el poder de Dios está por encima de todo, y nosotros, tanto los seres humanos como los demás seres creados del universo, también estamos por debajo de los pies del Creador del universo. Pastor, sería importante que pueda refrescarnos en este momento, cuando hablamos acerca del tema vino y sangre. Pues usted hablaba, eso es para refrescar, usted está hablando acerca de una condición de juicio, cuando hacíamos mención de vino y sangre, y hablábamos acerca del Señor Jesucristo, y más adelante lo que va a acontecer también en ese tiempo de juicio con aquellos que sencillamente no aceptan al Señor Jesucristo conforme a lo que enseña el libro de Apocalipsis, porque ahí veíamos una relación entre tres pasajes. En el libro de Salmo 75, Mateo 26, del 26 hasta el 29, y Apocalipsis 14. Claro que sí, pastor. Cuando estuvimos hablando acerca de vino y sangre, estamos hablando acerca de juicio, un juicio divino. Y decíamos que ese mismo juicio Cristo lo pasó en la cruz del Calvario. Cuando habla de que el Cristo tomó la copa en su mano, en Mateo capítulo 26, celebrando la Santa Cena o la Cena del Señor, estamos hablando de liberación del pueblo de Dios. En este caso, de manera literal, los discípulos de Cristo fueron liberados en ese momento. Hubo una conmemoración de la liberación que ya Dios venía efectuando en su pueblo.
y ahora se está presentando en miniatura. ¿Por qué miniatura? ¿Por qué una reminiscencia de esa liberación? Porque dicha liberación vendrá en los días finales, cuando Dios traerá la liberación final del diablo, del pecado, de la muerte, a todos aquellos que acepten a Jesús como su Redentor. Por eso Cristo tomó la copa y Él tomó del vino, y ese vino representa el juicio que Él iba a pasar en la cruz del Calvario, y que está basado posiblemente en los libros de Jeremías, Isaías, y que Juan también lo proyecta hablando del juicio que va a ocurrir para el tiempo del fin, para todos aquellos. Número uno, que en primer lugar los que acepten a Dios, ya su juicio y su victoria en el juicio está asegurada en Cristo, porque Isaías 53 así lo dice. Y número dos, los que no lo aceptaron, entonces beberán del vino del furor de su fornicación, o sea, por haberse contaminado con esas doctrinas paganas y no se arrepintieron, entonces ellos cargarán en su juicio con su responsabilidad. Así es. Hay un tema que estuvimos tratando para ir cerrando en términos general sobre lo estudiado en esa semana, que tiene que ver con para que se conozca tu salvación. Y una de las guías que nosotros utilizamos, electrónica, ilustra muy bien el tema, donde se enciende una vela y ahí vemos a una persona con sus brazos, sus manos cruzadas encima de la palabra de Dios en términos de oración, para pedir al Señor que se pueda convertir en una luz. Y citábamos mucho el Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte, donde hace una invitación a convertirse en la luz de este mundo, porque la luz no se puede ocultar. Y eso nos motivaba a hablar acerca del gran compromiso que tenemos como pueblo. Israel fracasó, pero esa misión siempre se ha dado a los seres humanos, y el Señor nos refresca a través de su palabra, que nos ha entregado la luz del Evangelio para compartirlo con aquellos que están en oscuridad. E hicimos ese día un fuerte énfasis en esto, en que nosotros tenemos el gran privilegio de convertirnos en la luz de este mundo, y básicamente esa fue la idea que estuvimos desarrollando en torno a lo que dice para que se conozca tu salvación. Ese día vimos una historia verídica por el autor, presentada por un nanotubo que crea oscuridad sobre los objetos que se le colocan, ¿no? Uh-huh. Y que es imposible de poder visualizar el objeto que se introduce en ese nanotubo. Nosotros decíamos que la luz que emana del cielo, la luz que emana de Cristo, es más brillante que el mismo nanotubo oscuro y que cualquier oscuridad en el mundo. Por eso, de hecho, el Evangelio de Juan, tanto el Evangelio de Juan como las cartas de Juan, hablan acerca de Cristo como la luz del mundo. Y Juan dice que en Cristo no hay tinieblas alguna, ninguna tiniebla hay en Cristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, ya desde los versículos 9, 12, va diciendo que Cristo es la luz que habría de venir, que es la luz del mundo. Y ya mencionábamos también en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte, donde Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Toda esa luz tiene que ver con lo literal del Evangelio. El Evangelio es una luz que alumbra, es una luz que presenta el camino clarito. Por eso el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque el Evangelio alumbra la vida del ser humano, te proyecta por dónde debes andar sin peligro, por dónde debes andar seguro. Y entonces, cuando nosotros estamos en Cristo y aceptamos esa luz en nuestras vidas, nosotros mismos somos faros que alumbra al mundo, a la humanidad, y que los demás perciben a Cristo en nosotros y saben que la vida que llevamos es la mejor. Por eso hay personas, pudiera decirse, antisociales o asociales,
que nos dicen, como un joven que me dijo, varón, yo sé que yo estoy mal, usted está en la luz, así mismo me dijo, usted está en la luz, me gustaría ser como usted, yo estoy atrapado en las tinieblas, pero un día Dios me va a permitir salir. Eso es fascinante cuando usted sabe que esa persona lo vio y reconoció porque la gracia de Cristo está en usted y su luz brilla en usted. Qué maravilla y qué bendición. Esa es nuestra responsabilidad, dar a conocer al mundo, a Cristo al mundo, como una luz que brilla en una oscuridad imperante. Eso es real. Bueno, vamos al cierre. Hay algún tipo de relación en 3 pasajes de la Biblia que nos ofrece la lección de cierre. Tiene que ver con el libro de Salmos, el Salmo 133, lo que Lucas escribió en Hechos capítulo 1, los versículos 4 al 9, y luego lo que Juan enseña en Apocalipsis capítulo 5, los versículos del 4 al 7. Definitivamente, esa relación estrecha sobre estos pasajes de la Biblia nos ofrecen un brillante cierre para la lección de esta semana, donde entendemos de todo corazón que durante la era patriarcal la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma muy notable, pero nunca en su plenitud. Y ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por ese don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu Santo para poderlo derramar sobre su pueblo, según nos dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página número 31. Pastor, definitivamente que todo este trabajo, todo lo que hemos visto en esta semana, hay un ingrediente importante, tiene que ver con ese ingrediente del Espíritu Santo, para que esta labor, este gran compromiso que Dios nos ha dado a conocer a través del libro de los Salmos en su segunda parte, combinado con declaraciones de otros libros de la Biblia, como es el caso de Hechos de los Apóstoles y el libro de Apocalipsis, nos indican que la presencia del Espíritu Santo es muy necesaria para dar a conocer con fuerza este gran mandato que Dios nos ha dado. Es muy importante, pastor, este comentario, porque ciertamente el libro de los Salmos sirve como trasfondo para estos 2 textos. Como bien es sabido, el libro de Hechos también es conocido como los Hechos del Espíritu Santo. Algunos en los escritos hablan de Hechos de los Apóstoles, pero es conocido por otros como Hechos del Espíritu Santo porque Lucas, quien es un apasionado del Espíritu Santo, está narrando la intervención divina de esta persona, de la deidad, y la conducción de la iglesia primitiva. La iglesia nunca hubiese llegado a ser lo que fue ni lo que es sin la guianza y dirección del Santo Espíritu de Dios. Él fue el encargado de proyectar un crecimiento para toda la iglesia. Y entonces es presentado a través de una unidad, una fraternidad, que en el mismo libro de Hechos, el capítulo 6, se presenta el posible primer intento del diablo de destruir la iglesia primitiva. Primero lo había intentado con Ananías y Zafira, con esa malsana actitud de ellos de creer que iban a engañar al Espíritu de Dios, y vimos el juicio de parte de Dios a través del apóstol Pedro con un don del discernimiento. Y ahora en el capítulo 6 hay la posible primera división. Sin embargo, nada puede con la iglesia primitiva, con la iglesia de Dios en ese tiempo, el del primer siglo, porque estaba cimentada en la dirección del Espíritu Santo, tenía al Espíritu Santo. Esto nos indica, pastor, que cuando tenemos al Espíritu Santo no hay prueba ni tentación que nos pueda desviar de la comisión santa a la que Dios nos ha llamado. Por eso los discípulos recibieron esta gran comisión de dar testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra. Señores, qué gran desafío. Y estamos hablando de lo último de la tierra, en ese tiempo donde se conocían quizás poblaciones representantes del mundo entero. Los discípulos recibieron ese gran compromiso, ese gran desafío, y lo comunicaron. Pero reiteramos una vez más, esto fue real por la presencia del Espíritu Santo
en la vida de los apóstoles. Y eso es cierto, pastor. Esto del libro de los Hechos de los Apóstoles, el protagonista realmente es el Espíritu Santo, que motiva, que toca, que invita a hacer la obra. Una obra que anunciaría el regreso de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que enseña Mateo capítulo 24, y nosotros debemos en este sentido continuar lo que ellos ya empezaron. Definitivamente. Me gustaría tomar, pastor, el Salmo 133 como base de eso, y mire lo que dice. El Salmo 133, que es un poema corto, pero muy hermoso, en el cual se ensalza la bendición de la unidad fraternal. Esa unidad caracterizaba las reuniones de los israelitas en las fiestas, esas grandes fiestas celebradas en Jerusalén, y en esas ocasiones prevalecían la armonía, el amor fraternal, el respeto, todo eso. Y entonces dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Este término, cuando habla los hermanos juntos en armonía, denota un vínculo de íntima relación. Por eso David cantó este salmo cuando estuvo escondido con sus parientes y sus amigos en la cueva de Adulán. ¿Qué pasó allí en la cueva de Adulán? Hemos de acordarnos que los hermanos de David le tenían envidia, porque él había sido ungido, siendo el menor de todos sus hermanos, había sido ungido como rey y puesto como señor de todos ellos. Entonces, el mayor, cuando él fue en el libro primero de Samuel, capítulos 16 y 17, especialmente el 17, en la batalla de Ela, de los israelitas con los filisteos, el mayor tronó y parece que dejó ver ese sentimiento que traía contra su hermano y dijo, ¿a quién has dejado esas ovejas allá en el desierto para que mueran de hambre? Yo conozco la malicia y la soberbia de tu corazón. Pareciera ser que aquí explotó. Y entonces David, cuando llegan a la cueva de Adulán, ya hay un cierto arrepentimiento aparente. Él les dice, mirad, con un imperativo, pastor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los textos que luego están posteriormente después de este, que es Hechos 1, 4 al 9, donde se da la reunión predicha por Jesús. Él había convocado a esa reunión. Y en Apocalipsis 5, 4 al 7, donde tiene que ver con el tema de la salvación, el que va a desatar el libro, quitar los sellos, abrir el libro y desatar los sellos. Todo esto tiene que ver con una reunión, pero no una reunión cualquiera, sino de fraternidad para luego salir a la misión. Antes de nosotros cumplir con la misión, necesariamente debemos tener una fraternidad de parte del cielo. Y dicha fraternidad no es posible sin el Espíritu Santo. Eso es real. Recuerdo que en un momento determinado pues estábamos haciendo la ilustración de la pregunta que siempre se le hace a la congregación, a la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el Evangelio. Y decíamos sobre un autor que reconocía esto, pero sobre todas las cosas, alumbrar con el Evangelio de Cristo en nuestra misión. Si el Espíritu Santo no está presente, definitivamente estaremos dando sermones bonitos, buenas instrucciones, pero la gente no se va a convertir solamente con buenos sermones si la presencia del Espíritu Santo no está allí. Por eso, los discípulos de Cristo debieron entender esa gran lección. Me gustó mucho el comentario que hizo del Salmo número 33 sobre la unidad de los hermanos, cómo debía ser. Se refleja también ya en el Nuevo Testamento, y eso es lo que debe reflejarse en la actualidad. Cuando decimos que vamos a predicar el Evangelio, hay que alumbrar con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y al cierre leemos rápidamente el párrafo de la nota final. Cuando Cristo nos dijo que lleváramos el Evangelio al mundo,
no nos dejó solos para que descubriéramos cómo hacerlo. El trabajo es dirigido desde el santuario del cielo. Nuestro trabajo está indisolublemente fusionado con Cristo. Él nos guía y nos da poder. Esta es su obra, no la nuestra. Por eso se nos pide que sigamos su dirección. Ese era el caso también con Israel. Dios le pidió que siguieran sus instrucciones e hizo luego que ocurriera lo imposible. El Espíritu ya está actuando en los corazones de nuestros prójimos y se nos pide que estemos allí cuando llegue el momento de la decisión para que podamos invitarlos a unirse al pueblo de Dios cuando esté con el Cordero, es decir, con Cristo, sobre el monte Sión. No necesitamos inventar nuevos medios y métodos, pues nunca hemos estado a cargo de la obra. Es el método de Cristo que funciona y nosotros estamos llamados a presentar la obra. Amén. Qué bendición. Yo creo que hemos tenido una lección maravillosa durante toda la semana y al cierre, tan solo decir, para poder proclamar el mensaje que Cristo quiere que nosotros proclamemos, debemos estar unidos. Que la iglesia de Dios esté unida en proclamar este mensaje que es nuestra misión final. Oramos. Padre, gracias infinitas. Estamos tan agradecidos porque nos has confiado una misión que los ángeles quisieran cumplir. Una misión donde los ángeles quisieran intervenir. Ellos quieren proclamar las verdades del reino de Cristo, pero nos ha sido confiada a nosotros. Por eso te pedimos que nos convierta de corazón. Amén. Y que nos prepare, Señor, para cumplir con esa misión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.